si yo tenía algo que decir a favor de Zoom, y es que, profe, pues a mí me parece que la gente suele descargarla más, profe, porque pues es una plataforma pues muy sencilla. Por ejemplo, no hay que tener, digamos, una cuenta ni nada, ni nada de eso. Y también pues busqué algo sobre las noticias, pero no sé si es lo mismo que dijo John ahorita. Dice que la que las conferencias acumularon una ganancia del 131% en el año. Eso fue durante el 23 de marzo y ya, Ujú. profesor, eso. Ah, bien. Eh, Juan Carlos, ¿tienes algo que aportarnos? Juan Carlos. Respecto a lo de Zoom, no, profe, nada. Bueno, entonces vamos a empezar nuestra clase, no sin antes decirles que al final del módulo ustedes tienen para calificar la clase sincronizada, cómo les pareció, por favor háganlo. En el canal que tenemos de YouTube está todas las clases, inmediatamente terminé esta, también la subo para que ustedes tengan conocimiento de eso y si tienen alguna duda, examen y todo, entonces ahí lo podemos saber. Bien, hoy vamos a hablar de la globalización, mundialización y el espacio local. Para hablar de eso, debemos decir que el problema de la globalización, al aplicarse a las culturas, se transforma cada vez más en un tema particular de interés con múltiples repercusiones. Marcelita, apagarnos el micrófono. Que conlleva a unos efectos de la economía y la política, y también en el mundo social. Miremos cuando esto sucedió, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos la semana pasada, y como la pandemia pues está a nivel globalizado y a nivel mundial, recordemos que con unas palabras que le dijo el presidente Donald Trump, pero bueno, si se toma algo que sea como ácido o algo así, fueron las palabras de él, el virus mata, ¿sí? El virus se muere. Así como mucha gente no quiere a Donald en Estados Unidos, pues hay otra gente que sí lo quiere mucho, ¿cierto? Y sus seguidores, algunos de los seguidores, tomaron una sustancia, así ácida como él dijo, y los hospitales, bien colapsados que están por el COVID-19, también tuvieron que atender esas emergencias. ¿Qué opina usted de eso, Andrea? Andreita, ¿qué opina usted de eso? Profe, pues mucha arepa, porque cómo se le ocurre dar a una figura pública una recomendación de esas, y tiene mucha gente, o sea, así como dice usted, mucha gente que lo odia, pero hay mucha otra gente que va a creer 100% En y lo a que él ojos cerrados diga. lo que él está diciendo, y es empeorar la crisis. Pues imagínense bien que están colapsados los hospitales para tener que atender emergencias de esa índole, pues por culpa de una mala información. Imagínense lo que causó. Bueno, con el tema de hoy de nosotros, también podríamos decir que lo que él dijo fue una información inmediata, ¿cierto? Pero una información inmediata sin pensarlo, porque pues yo pienso que el hombre primera... César, nos apagas el micrófono, porfis. El hombre primera potencia mundial debe estar súper desesperado por la economía de su país, ¿cierto? Y debe estar desesperado porque hay otros países, y no nos digamos mentira, que China se ha levantado mucho económicamente a pesar de su pandemia, ¿cierto? Entonces el hombre está desesperado y de información inmediata, eso fue lo que dijo y eso fue lo que la gente dio, ¿cierto? La información inmediata también tendrá que ver con todo lo que nos muestran los países, cómo se ha comportado su población respecto al COVID-19. César, cuéntanos.
Profe, digamos ahorita lo que usted decía de lo de Donald Trump, eh, pues nosotros aquí por las noches, pues como yo le decía, mi familiar tiene mucha familia en Estados Unidos, él nos comentaba que Donald Trump estaba muy preocupado porque él está muy caído, ¿sí? La gente, él puede tener seguidores, pero la mayoría de gente no le va a perdonar esto lo que pasó por el tema del cierre de las fronteras, ni el de los aeropuertos, ni nada de eso. La verdad, él para estas elecciones que es ahora en octubre, nos comentaba, digamos, el familiar que está allá, decía que no, que yo sé que la gente le va a tirar a un lado. ¿Por qué? Porque la gente no le va a perdonar lo que hizo, ¿sí? Lo del tema de los aeropuertos ni nada. En ese caso, pues me parece que Donald Trump para esas lesiones no creo que vaya tan fuerte como de pronto venía, ¿no? Porque pues él venía de pronto muy bien, la gente creía en él, con todo, como decía ahora Andrea, que todo el mundo cree lo que él decía, que porque él se ve que es un hombre que por lo fuerte, digamos, es una persona que no come nada, sino que él va hasta donde va y lo que él dice tiene que ser. Entonces, hablando nosotros con él decía que Donald Trump, en una cosa que ellos tienen allá, que es como de Estados Unidos, como en un canal, decía que él sospecha de que la gente no le iba a perdonar lo que había pasado ahora con el COVID, del cierre, nada, porque pues de un momento a otro, imagínense, Estados Unidos se infectó demasiado, imagínense cuántos no contagiados, pero fue por el mismo. ¿Por qué? Porque se demoró sabiendo que estaba tan cerquita de haber cerrado las fronteras y los aeropuertos. Claro. Eh, entonces, en este tema globalizado también viene el manejo de las tecnologías de la información. ¿Cuáles son, Juan Camilo, esas tecnologías de la información? No, profe, pues la verdad no sé. John, ¿cuáles serán esas tecnologías de la información? Profe, pues yo creería que todas las encargadas de diseñar y crear bienes y servicios, O sea que es una tecnología de la información. sí, claro, una telecomunicación. ¿Cierto que sí? Marcela, ¿estamos de acuerdo? Profe, sí, son como todos los medios digitales que se están utilizando en este medio, que nos están informando de lo que pasa día a día y Bueno, que realmente no se sabe si esas noticias o esa información que nos brindan es verdadera. O sea, yo la verdad considero que la mayor parte es falso. bueno, porque nosotros tenemos fuera de las tecnologías de la información, tenemos las redes sociales, ¿cierto? Y en las redes sociales sacan miles y miles de cosas y de comentarios que uno dice, bueno, ¿a quién le creo? Juan Camilo, ¿por qué se ríe? Porque es así, ¿cierto, Juan Camilo? ¿Sí o no? Juan, Sí, miremos, sí, señora, en el Facebook salen muchas cosas, hasta comentarios y páginas de noticias que son falsas. ¿cierto? Entonces uno no sabe, bueno, a quién creerle. En el caso de Colombia, al Ministerio de Salud, a la alcaldesa de Bogotá, en el caso de Armenia, ¿quién? Al gobernador. Entonces uno se enloquece con tantas noticias y como nosotros nos gusta y nos gusta y nos gusta leer y leer y leer, ¿cierto? Va a haber un momento en que les cuento que yo ya no volví a leer nada de lo que sale en las redes sociales. Me pongo a ver Profe, otras cosas, las noticias de Caracol, pero nada más. Ya yo pienso que ya la gente está como especulando mucho, señora Camila. profe, mira que, por ejemplo, yo una vez vi que en unos videos que, por ejemplo, en Estados Unidos mostraban noticias que no eran verdad, o sea, los medios de comunicación fingían que estaba pasando algo, por ejemplo, una marcha o algo, simplemente cogían un montón de gente y hacían pasar como si realmente estuvieran marchando por alguna cosa, profe, pero, o sea, todo era mentira y pues los grabaron como haciendo eso, profe, entonces, como que yo desde que empecé a ver todo eso y todo, pues yo dejé como de confiar tanto en los medios, ¿sí me entiende?
entonces quién sabe, puede que incluso estén pasando cosas peores con eso de la enfermedad o puede pasar cualquier otra cosa, que sea mentira, que sea verdad, cualquier cosa, profe, pero pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es no creer ciegamente en los medios de comunicación. Ujú. Igual también yo leí que eso le sucedía a Maduro en Venezuela cuando decía que él las plazas las llenaba y era lo que hacían un montaje de manifestaciones. Bueno, yo no soy publicista ni nada, pero sí hacían como un montaje sobre en las plazas de donde él se reunía inmediatamente. Entonces decían los publicistas, esto no es real porque mire que pasa tal cosa y tal cosa. Ellos son los que entienden de él, pero yo lo leí acerca de Venezuela. Andrea, otra cosa que tiene que ver con la globalización es el intercambio cultural. ¿Qué ejemplo tú me puedes dar del intercambio cultural? Profe, pues tal vez lo que hablábamos el otro día, que por ejemplo nosotros los colombianos somos ciudadanos del mundo, pues usted en Sí, todas partes del planeta ve a colombianos y nos adaptamos como a la cultura, tal vez sería eso. En la misma globalización somos adaptables en cualquier cultura, nosotros nos acostumbramos a cualquier país, a cualquier idioma, el intercambio de idiomas puede ser uno de esos intercambios culturales, sí, incluso nos adaptamos a religiones de otros países, sí, pues es como verdad. la nuestra. Marcelita, ¿qué piensas al Profe, respecto? ya iba a hablar. Ujú. ¿Cómo le parece que quiero dar un ejemplo muy grande? Yo tengo un amigo que hace varios años se fue a Francia y a él aquí Sí, le gustaba la salsa. ¿Y cómo le parece que en Francia, bueno, los franceses, la mayoría les encanta la salsa? Ellos allá colocaron una academia de baile, de salsa, y parece increíble la cantidad de personas que van a estos cursos. Entonces, lo que decía Andrea, nosotros digamos que, o sea, prácticamente quedamos bien en todo lado y pues digamos que parece increíble a pesar de esta cultura, pues de que es otro tipo de baile, no sé qué, aman ese tipo de folclore. No es muy típico pues que la salsa sea original pues de Colombia, pero en Cali la profesora que da los cursos allá es de Cali, entonces digamos que tiene ese swing y ese sabor y le ha ido sí. súper bien. Ah, para que Perdón, vea. O sea que el yo quiero señor decir también está algo. triunfando, ¿cierto? Profe, les va súper bien allá. Yo quiero decir Señora algo. No Camila, tiene mucho que ver, pero la salsa es de Puerto Rico. bueno, pero recuerde que somos colombianos y como buenos colombianos siempre nos las arreglamos para sostenernos en otro país, ¿cierto? En este momento podríamos decir que están intercambiando culturas, pues no fueron ellos, los colombianos, los que montaron la academia allí. Me imagino que no solamente es salsa, sino cualquier otro baile, ¿o qué? Marcela, Profe, ellos solamente dan clases de salsa. salsa. Ya ve. Cuando llevamos, por ejemplo, a otro país las obras de un pintor, Juan Carlos, eso tendrá que ver con el intercambio cultural. Juan Claro, Carlos. profe, por completo. Juan Carlos, ¿qué pasó con tu video? Lo apagué. ¿Y por qué lo apagaste? Las clases yo necesito verlas así como estamos Porque está todos. en Porque es que pelota. me, porque es que me Porque estoy parando constantemente, porque estoy alistándole las cosas, porque mi mamá ya viene de trabajar y tengo que tenerle unas cositas listas para que ella se vaya derecho para el baño, porque ella Bueno, es enfermera y pero, necesita pero bañarse. espero que te vuelvas a comunicar, a conectar, Juan Carlos, cuando le dejes las cositas listas. Bueno, otra cosa que tiene que ver con la globalización es la creación de grandes bloques económicos. Uno de ustedes dentro de 8 días me va a hablar del grupo de los G, ¿cierto? ¿Quién es? No sé a quién le tocó. A John, ¿qué, profe? del grupo de los G. ¿Te tocó a ti, Camila? No, profe. Que son los grandes No, bloques no, profe, a mí económicos. tampoco. A Juan. Bueno, entonces sería Profe, creo que se lo dejó a Andrés, que porque era un Andrés. tema muy robusto. Sí, entonces Andrés.
Bueno, y del consumismo, pues no lo va a tocar para que Andrés lo pueda tocar dentro de 8 días. Y viene el consumismo. Pues del consumismo vimos el video del presidente Mojica que nos dijo casi paso a paso cómo es el consumismo, ¿cierto? Nosotros siempre queremos y queremos tener más. Si no tenemos el celular de moda, al menos el que está antes del celular de moda, ¿cierto? Que este vestido salió y entonces uno sale al centro y todos los vestidos, se encuentra varias personas con el mismo diseño del vestido de uno, ¿cierto? El consumismo tiene que ver también pues con la moda. Entonces, por ese lado, ese consumismo que es bien fácil. Y viene la democratización. Juan, ¿cuál será la democratización? Al Juan, John. Juan Camilo. No, pero con las preguntas sí me está dejando recorchado. ¿Por qué, Juan? John, ¿qué piensas tú que es la democratización? Profe, pues, ¿qué le puedo decir yo? A ver, yo creo que tiene relación como como con el conflicto. ¿Colombia es un país Profe, democrático o es un país que? Dime, Juan Carlos. profe, ¿puedo opinar al respecto? Claro, Juan Carlos, sí. Bueno, respecto a la democratización, pues un ejemplo que me tocó consultar, pero me bloqueé en el momento, es Alemania. Alemania cuando se dividió, pues, hubo una parte que fue la parte de la URSS, la que todavía quedaba de la URSS, que era totalmente socialista, o sea, era como un tipo de imperio donde el mandatario, donde el presidente lideraba todos los procesos y nadie tenía ni voz ni voto, ¿sí? A diferencia de la otra parte de Alemania, que había democracia, habían elecciones, había voz y voto. Entonces, la democratización en ese aspecto fue cuando Alemania tumba el muro, al otro lado tienen que empezar a hacer elecciones y como irse acoplando a la otra mitad de la Alemania que ya tenía un sistema democrático pobre, pero lo tenía. ¿sí? Sí. Las elecciones en la parte la parte oeste de Alemania, no eran 100% democráticas, eran como hasta el 50%. Una parte la decía la parte estatal y la otra parte la elegía el pueblo. Eso es como una parte de democratización, ir implementando paulatinamente esos cambios para que el pueblo pueda tener voz y voto y tomar decisiones respecto al rumbo que van a tomar. Entonces es el derecho que yo tengo de elegir y ser elegido, ¿cierto? Eso tiene que ver con la democratización. Bueno, cuando hablábamos de las nuevas tecnologías, en esa parte podemos encontrar los avances científicos y tecnológicos. En un avance científico, ¿quién me puede dar un ejemplo en la tecnología de un avance científico? A ver, Marcelita. Recorcholis. Profe, en la tecnología. Un avance científico, sí. Profe, no sé, los celulares no. ¿Quién me puede decir un avance científico? Andreita. Gracias, Marcelita. Un avance científico. Pues eso ya lo habíamos dicho la otra vez, no eran como las vacunas. Y las prótesis que se hacían pues como en otros países para mejorar las condiciones de los discapacitados. Muy bien. Sí, esos son los avances científicos que tienen que ver también con los tecnológicos, ¿cierto? O sea que si en este momento Elkin Patarroyo, Camila,
liderara la vacuna contra el COVID, ese sería un avance científico. Camila, Claro, profe. ¿por qué, Camila? Profe, porque es algo que aún no tenemos y pues si alguien llega a pues hacer una vacuna o algo así que prácticamente nos salven de esa pandemia, pues ya es un avance muy grande tanto para la tecnología como para la ciencia y para el mundo en general, profe. Bueno, muy bien. Junto a eso encontramos, el hombre busca en esta época moderna la sostenibilidad. César, ¿qué será la sostenibilidad? Ustedes vieron ecología humana y ambiental, ¿no les toca verla? ¿No? No, eso todavía no hemos visto. ¿La qué? ¿Qué será para ti la sostenibilidad, César? La sostenibilidad. Creo que está buscando en internet, profe. Bueno, No, profe, la verdad, no tengo como Profe, puede definido. ser como el equilibrio de los recursos. muy bien. La sostenibilidad dice que es la preservación y formación de las condiciones del medio ambiente, el bienestar de los presentes y de las generaciones futuras. O sea que si nosotros estamos luchando, Marcelita, en este momento por el agua que no se escasee, ¿a quiénes estamos tratando de beneficiar? ¿A nosotros en el presente o también a las generaciones futuras? Profe, pues a nosotros y a nuestras nuevas generaciones también, porque digamos que todo depende de lo que hagamos hoy, ¿no? ¿Qué les vamos a Sí. dejar a ellos? César, ¿y tú cómo preservarías esa parte del desarrollo sostenible sin necesidad de empobrecer a la gente, sino como con alguna táctica que pueda decir, mire, es que vamos a conservar el agua porque la gente lo necesita, porque los niños lo van a necesitar? ¿Tú cómo lo harías, César? Profe, la verdad, o sea, campañas, la verdad, haría muchas campañas a nivel regional, digamos en el caso acá, haría campañas sobre todo sobre el medio ambiente, sobre, digamos, cómo estaríamos ahora y de pronto reflejarle a las personas cómo estaríamos en un futuro si no cuidáramos pues de lo poco que hay, ¿sí? Entonces digamos que yo haría campañas como para incentivar a la gente de que cuide más, de que de verdad se concientice de que de verdad debemos de poner cada uno el granito de arena para que, digamos, en un futuro no vamos a tener inconvenientes, sino que podamos tener una vida mejor. Y encontramos países que sí, luchan por sostener ese desarrollo, por tener ese desarrollo sostenible, y dentro de las grandes cumbres mundiales que se realizan para el desarrollo sostenible, Juan Carlos, para el desarrollo sostenible, encontramos al Papa. El Papa hace parte de las cumbres del desarrollo sostenible y nos da unos discursos que yo quedo, Dios mío bendito, qué hombre tan inteligente también en ese aspecto. Viene también preservar lo nacional. Marcela, ¿qué es para ti preservar lo nacional? En el desarrollo sostenible, en las tecnologías, a nivel mundial. Profe, pues es más como relacionado a nuestros recursos, ¿no? ¿Y tú Pues cómo harías nacional, eso? profe, pues puede dar un ejemplo. Claro, con un ejemplo, A y después nos nosotros lo explica. nosotros como constructora en este momento tenemos un proyecto que es sostenible. Entonces, ¿qué quiere decir? Sostenible no es que recojamos las aguas y ayudemos, pues, que con esa agua reutilizarlo en otras cosas. Sostenible es desde que se inicia una obra, desde que su campamento se crea, esté rodeado de un apoyo, pues, volvámoslo así, sostenible. Ejemplo, que todos los elementos que anteriormente se botaban a la basura se puedan reutilizar. Ya cuando nosotros hacemos el tema de construcción, el proyecto está diseñado de una manera que usted no necesite, digamos, prender un bombillo en el día, sino tipo pues ya 6:30 o 7. Está ubicado también de una manera que pueda aprovechar el tema de ventilación
para que no utilicen aires ni nada de este tipo pues, de elementos. Todo el tipo de griferías también están diseñadas, pues es chistoso lo que voy a decir, que usted abra, por ejemplo, una llave y que usted perciba que sale mucha agua, que es lo que a nosotros nos gusta, pero no, hay un ahorro interno en esos sistemas. Entonces, hoy en día la mayoría de construcción debe ser sostenible. Entonces uno pensaría que solamente reciclar, es desde que se inicia el campamento hasta que se entrega el proyecto. Qué bueno. Esa es una forma, ¿cierto? Para que me compren. De desarrollo. Sí, está muy bueno. Otra forma, otro de los elementos que forma la mundialización es el rol de la educación. Andreita, ¿tú qué piensas de la educación en este mundo globalizado? Pues que es un sistema muy desigual, profe. ¿Por qué, Andreita? No, porque no todo el mundo tiene acceso a la educación. Como en algún momento lo dijo César, hay países que no tienen pues lo básico. En otros países pues tienen mucho desarrollo a nivel educativo, y como en Colombia, por ejemplo, que recibimos los planes educativos de otros países cuando ya los han puesto en marcha y ya los han probado, entonces como que llegan aquí y los empiezan a implementar. Para mí me parece que la educación es un sistema muy desigual, no todo el mundo tiene acceso a él. Pero ¿tú qué crees? Hoy en este mundo, en la realidad colombiana, ¿hay más gente con educación o menos gente con educación? No, yo creo que en este momento Colombia es más educado. Pues, por ejemplo, yo me voy a los tiempos de mi abuela era analfabeta, mi abuela no sabía escribir ni siquiera el nombre de ella. O sea, fue un proceso de los hijos que le enseñaron a escribir el nombre, ya de los nietos que les enseñamos a firmar, pero ellos realmente nacían y vivían para ser esposas y para ser amas de casa, y los abuelos para trabajar en las fincas, entonces ellos nunca tuvieron acceso a una educación. Ahora para nosotros lo básico es que el muchachito tiene 2, 3 años y ya está por lo menos en jardín o en párvulos o en algo así. Pues eso ya es como que viene en nuestro chip, que la educación es lo más importante. Así es. Camila, ¿qué piensas tú? Profe, yo opino, pues, tomando en cuenta todo lo que dijo Andrea del hecho de que las personas no tienen acceso a la educación y todo eso, yo opino que hoy en día nosotros tenemos demasiadas herramientas para, de así como diciéndolo vagamente, para no quedar como tan ignorantes, ¿cierto? Porque, a ver, o sea, tenemos, por ejemplo, acá en Colombia, nos dan la opción de pagar con el ICETEX y bueno, o sea, como sea, igual es una opción. Está la opción de aunque sí, bueno, uno no va a la universidad o uno no va al colegio, por lo menos uno tiene, digamos, una herramienta como lo es el internet, como son los libros, uno puede leer, uno puede investigar y sin necesidad de haber obtenido un título universitario, aunque sea un bachiller, uno como que ya hoy en día no tiene como una excusa para decir como que no, es que yo no tengo acceso a ningún tipo de educación. Así es. Bueno, y por último, entonces viene la democratización, que es un proyecto alternativo a los problemas que confronta el mundo de hoy, y no puede ser variable sino apoyarse de manera política, cultural y social. Esa parte la hemos visto ahora con la pandemia, ¿cierto? Nosotros no estamos viendo un mundo dividido, que porque ellos son del Oriente, que porque son del África, que porque son del Asia, y que porque son de América y Suramérica. En este momento vemos todo un mundo unido, ¿cierto? Cada cual lógicamente con sus condiciones culturales, sus conocimientos médicos y fuera de eso su parte económica, ¿cierto? Porque los países pues que más mayor economía tienen son los países que más van a poder contrarrestar el COVID-2019. Pero ¿será eso verdad o será mentira, César, con lo que estamos viendo en Estados Unidos? ¿Qué piensas, César? Profe, sobre el tema de la economía. Sí.
Profe, no, la verdad, el tema del COVID ha afectado mucho a las grandes potencias. Mire, no más un caso, digamos, acá en Colombia. Por ejemplo, porque hoy, digamos, las fábricas, porque arrancaron hoy las fábricas y las empresas textiles a trabajar, porque los grandes empresarios como es el de Arturo Calle, como es el de Vélez y todos esos apretaron. ¿Por qué? Porque como ellos manejan cantidad de personas, imagínense, la gente que maneja Arturo Calle Vélez es por ahí 2 veces con Fenalco, la nómina de Confenalco cuando está con Clínica, que era una cosa grande. Entonces, de Sí. verdad yo veo que sí ya se está viendo afectados, porque imagina la nómina del de Arturo Calle o el de Vélez, es demasiado grande, y ellos decían, si la situación sigue y se alarga, me va a tocar sacar gente porque no va a tener de dónde pagarles, a pesar de que son gente que tiene demasiada plata. El gerente de Arturo Calle en estos días que le hicieron una entrevista y todo él decía, no, gracias a Dios yo no tengo que sacar gente, pero si esto se llega a alargar mucho más, me toca No mirar tengo con qué qué sostener. estrategia utilizar. No tengo con qué sostener porque él tiene en todo el mundo, Arturo Calle en todo el mundo, ahí imagínate la nómina de este señor. Entonces, a pesar de eso fue que de pronto ellos hablaron y todo con el presidente, y por eso fue que arrancaron las empresas textiles y las fábricas a trabajar a partir de hoy. Entonces yo pienso que sí, jefe, profe, sí la economía se está viendo afectada, no tanto aquí, sino también en Estados Unidos, que uno habla con familiares y que ve que pues que se está viendo en todo el mundo, pues que la economía está decaída. Juan Carlos, ¿usted qué opina? Valdivieso. Profe, Juan pues, Carlos está por allá elevado en otra cosa. pues vea, personalmente, el virus no distingue si tiene o no tiene plata. El virus Sí. no distingue eso. Si Estados Unidos, Rusia, eso desde que el virus le dé por entrar, ahí lo que pesa es que la inteligencia de los mandatarios. Por ejemplo, aquí en Colombia, a pesar de que no tenemos, el sistema de salud no es óptimo para enfrentar una emergencia como estas. Y creo que el gobierno nacional se ha dado cuenta que el sistema de salud tiene que hacerse una reforma urgente. El sistema de salud y el sistema educativo son los dos sistemas que necesitan una intervención inmediata. Ujú. Si el presidente y el Poder Ejecutivo no toman medidas inteligentes, por así decirse, como las que tomó Duque, a pesar en medio de su brutalidad y su ignorancia, no Ujú. hubiese tomado las medidas que tomó, estaría como está Estados Unidos en este momento. ¿Sí? Estados Ujú. Unidos tiene plata. Solamente Nueva York tiene las unidades de cuidados intensivos que tiene Colombia, 6.000, ¿sí? Pero entierra 4.500 personas diarias. Y eso es consecuencia que de la brutalidad del presidente. Al presidente le importa más la plata, como es más capitalista y es más imperialista que nada, entonces por eso es que está como está. Pues nosotros estamos bien porque pues tenemos alcaldesas como la de Bogotá que presiona al gobierno nacional, y por eso es que se ha retrasado tanto el avance, aunque ya esta semana la curva va así que se las pela para el techo. Pero gracias a esa presión que ha ejercido esa señora, Colombia está como está hoy. Tenemos Una, apenas 5.800 casos a una de nivel las cosas nacional. que yo pensaba con esto, bueno, si China no, Recuperados. si China no Profe, pudo, ¿cómo irá a ser cuando llegue a Colombia, cierto? Y pienso profe, yo que hemos dado como ejemplo al respecto, porque mire pues que las muertes, han habido muertes, pero no muertes como a comparación de otros países. Camila, estaba levantando la manito, dime. sí, profe, ay, se me olvidó lo que iba a decir. Ya, hablando otra, como respecto a lo económico, hace poquito leí un artículo que puso un escritor, no me acuerdo el nombre, eh, diciendo de que, por ejemplo, todo lo que va a dejar el coronavirus va a dejar más muertes cuando ya todo acabe que durante la pandemia. ¿Por qué? Por el hecho de que la gente se va a quedar sin empleo, de que la economía
pues va a entrar en una crisis por el hecho de que van a morir muchas personas de hambre por lo mismo, porque se quedan sin empleo. En este momento también hay muchas personas que no tienen trabajo o personas que se rebuscan su dinero día a día. Ujú. Eso sí es verdad. Ahora 8 días comentábamos que la OIT dijo que el desempleo a nivel mundial va a ser de grandes proporciones. Pero ¿qué tal que ese desempleo, con todas las tecnologías que hay hoy en día, ya el trabajo, como decía Andreita, que el gerente se preocupaba mucho más por los trabajadores, y qué tal que todos comenzáramos en un momento dado a trabajar verdaderamente desde nuestras casas, ¿cierto? No solamente en las empresas, sino que vemos también que muchas veces Amazon está buscando personal para trabajar con ellos, ¿cierto? ¿De qué forma? Virtual. Facebook muchas veces también saca convocatorias. Entonces, qué rico verdaderamente uno poder trabajar desde casa, aunque pues no es lo mismo que uno estar en un escritorio, en el trabajo, porque lo que sí he leído es que se ha acrecentado mucho más el estrés porque hay mucho más trabajo. John, ¿a qué se deberá eso, que hay ya mucho más trabajo haciendo el teletrabajo desde nuestras casas? ¿Qué opina, John? John, ¿qué opinas? Mientras que John piensa, vamos con Juan Carlos. Yo iba a opinar dos cosas al respecto. Dime. Por ejemplo, hablando de lo de Andrea y Confenalco, que por ejemplo Confenalco se está preocupando más por el bienestar de su personal. Y viéndolo económicamente, puede llegar a suceder lo siguiente, y eso lo estaba viendo yo porque esta semana tenía una conversación con alguien de la alcaldía. Sí. Y analizábamos lo siguiente. Se va a empezar, o sea, el sistema económico, familiar, social, todo va a cambiar, ¿sí? Puede durar unos años, ¿sí? Pero van a haber profesiones, carreras, trabajos que van a tener que cambiar, obligatoriamente van a tener que cambiar. Esa parte que va a cambiar, por ejemplo, el teletrabajo de Andrea, ¿sí? El edificio donde trabajaba Andrea. Supongamos que a Confenalco le diera por implementar que todos los compañeros de Andrea se fueran para las casas a hacer teletrabajo. Y el edificio donde trabajaba Andrea era propio. ¿Sí? Sí. Va a empezar, las empresas van a tener que empezar a vender esos edificios. Y de otra manera, puede llegarse a presentar dos circunstancias. Una que se venda u otra que no se venda. ¿Sí? Entonces van a ser aquí ahí por quién sabe cuánto. Y eso es plata que se va a dejar de plata que se va a perder de una u otra manera, y van a ser adquisiciones que empresas hicieron. Eso va a ser plata que se perdió. Por ejemplo, hubo empresas que hace poco hicieron adquisición de plata física y activos, y hoy día las tienen así. Hay empresas que literalmente se quebraron, los hoteles, la parte turística, aerolíneas, toda esa plata física. Los restaurantes. Esos activos que adquirieron, eso va a llegar a un momento donde esos activos van a perder valor y se va a perder toda esa plata que hubo. O sea que la economía por ese lado se puede ver afectada. ¿Sí? Pero ¿por qué el teletrabajo ha fomentado más trabajo en proporción con el que teníamos en la oficina? John, ese es lo que yo le estoy preguntando a John. Gracias, Juan Carlos. Profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué el teletrabajo ha aumentado más el trabajo de lo normal del que teníamos en nuestra oficina? No sabría decirle la verdad, profe. Marcelita, ¿tú por qué crees, señora? Tengo mucho trabajo más que cuando estaba en la oficina. Lo que ¿Por pasa qué? es que hoy en día las personas tienen más tiempo de utilizar toda la plataforma digital. En mi caso, todo el día nos bombardean por el sistema